Fíjate, estás aquí, ¿ves? No, pero yo tuve unas novias, vale, que ahora No, se yo siempre pongan pienso lo raras. siguiente, hablando de un tema importante, empezando el programa. Los tiempos son reales y el único tiempo que existe como concepto y como hecho existencial es el presente. Pero ya pasó. Porque el pasado, Ya, el presente ya pasado, ¿qué es? Una memoria. El futuro ni siquiera ha llegado. ¿Y Entonces, tú no te este es el acuerdas tiempo cuando tú presente. defendías los derechos humanos No, cuando eras un todavía, muchachito? todavía. Ah, Y a ti te defendí varias veces. ¿a mí? A No, ti. tarde, al revés. Claro, a ti. Cuando era de bandera roja. Ah, pues tú sabes, cuando era de roja tenía 13 años. Ah, pero yo un niño, Yo fui del PRD de ruptura a los 14. porque antes era así. Mira, pero vamos a meternos en Honduras. Vino el fiscal otra vez, Karim Khan, ya iba a decir Karim Yabdul Jabbar, que era el jugador de básquet. Mira, Karim Khan. Y en torno a la visita de la Corte Penal Nacional se ha dicho mucho. Hay gente que cree que el fiscal va a justiciar a Maduro, va a hacer justicia, la violación de los derechos humanos, y le prenden velas para que acabe con la dictadura del régimen. Pero hay gente que sostiene que el fiscal está cuadrado, ya está metido en una línea. Bueno, en la reunión de Colombia, al final, en la que convocó Petro, el gobierno pidió que le quitaran de encima al fiscal dentro de sus solicitudes. Lo cierto es que llegó el fiscal. Aquí está, le dieron su oficina. ¿Cuál es el fondo verdadero? ¿Cuál es la trama verdadera que hay Bueno, sí. en este caso? Estás haciendo la pregunta en tiempo, digamos, real, tomando en cuenta que hace apenas unas horas, el viernes, al finalizando la tarde, se firmó un importante, yo diría, acuerdo. Si lo tenemos como nombre, sería el segundo memorándum de entendimiento para la conformación de una oficina de asistencia técnica. Es lo más importante, interesante, trascendente que debemos decir. Yo tendría como referente, para que nos entiendan los televidentes, es una oficina similar, parecida, no igual, no idéntica, pero tiene un referente parecido a la que instaló la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU en la época, Bachelet, y que continúa quien la ha seguido a ella. En tanto, yo creo que es un avance positivo. El Estado venezolano firmó el Estatuto de Roma, de los primeros países que lo firmó. Yo pienso que es un tema que no debemos nosotros utilizar ni a favor ni en contra. O sea, el tema de los derechos humanos es un tema de justicia y de verdad. ¿Qué pudiera yo agregarte en relación a por qué y cómo llegó esa denuncia ante la CPI? Tú lo debes recordar. Almagro en su momento, que sabemos es un agente que trabaja para potencias extranjeras, para gobiernos en la época que se llamaron Grupo de Lima, que ya no existen. Fíjate tú qué insólito, ¿no? Ya no existen. El que lo promovió fue el gobierno de Duque, el gobierno de Bolsonaro, el de Perú que se disolvió, que después vinieron 3 presidentes, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, fue una trama de carácter estrictamente política, utilizando algo tan delicado, tan, yo diría, trascendente para la Constitución, para la vida republicana de cualquier nación, como es el tema de los derechos humanos. Ahora bien, nosotros hemos dicho que Venezuela tiene su sistema de justicia, tiene un ministerio público que lidera la acción penal, que en base a las denuncias sobre violaciones a derechos humanos ha actuado con mucha fuerza, de manera, yo diría, a veces ceñida a lo implacable que son las sanciones en esta materia, y hay cifras, hay informes. Nosotros hemos documentado aproximadamente 4.000 folios ante la Fiscalía de la CPI sobre esta materia. Entonces, los que pensaron o siempre buscan la parte, yo diría, extremista de la vida, yo busco la parte del equilibrio de la vida, no estar en los extremos. Pensaban todo eso que tú dices, como también pudieron haber pensado lo contrario. La realidad fue que hay un memorándum de entendimiento, este es el segundo alcance de dicho memorándum, y bueno, vamos a seguir en la etapa de lo que se llama la complementariedad y demostrar que Venezuela, en los casos concretos
que en su momento pudieron haber sido denunciados, ha hecho justicia. Yo pudiera demostrártelo, si me permite. ¿Tú sabes cuántos funcionarios desde el año 2017, agosto de 2017, cuando llegamos al Ministerio Público, han sido sancionados? 1.770 y 68 colaboradores, para un total de 1.838 imputados. Esa es una cifra trascendente. Las manifestaciones del 2017, donde murió una cantidad de muchachitos ahí en medio de las protestas, de esos casos, ¿cuántos se han tratado? Esto que te estoy mencionando tiene que ver con lo que tú me narras y tiene que ver con lo posterior también, o lo anterior, en función a lo que ha sido la conducta del Estado venezolano. Ahora, recuerda que allí hubo lamentablemente manifestaciones violentas donde no todos fueron como tú lo señalas. Allí hubo manifestantes encapuchados y armados que llegaron a matar funcionarios de seguridad, que desde edificios dispararon y mataron personas que estaban de manera pacífica en una marcha, inclusive quemaron vivos a personas, como ocurrió en el caso de Orlando Figuera, como también hubo casos donde lamentablemente agentes del Estado actuaron al margen de la ley y han sido sancionados, han sido judicializados y han sido procesados. Ya te dije una cifra. Ahora, fíjate, han sido acusados 2.002 funcionarios, Kiko, de los cuales también 107 civiles como colaboradores han sido acusados, para un total de 2.109. Yo pregunto, ¿esto qué es? Pues esto es lucha contra las violaciones de derechos humanos. Aquí no hay impunidad, porque si hubiera impunidad yo te hablara de 4 personas, de 5 personas, de 10 personas, pero te estoy hablando de 2.109 acusados a partir del 2017 a la fecha. Han sido privados de libertad 868 y 62 colaboradores, para un total de 930. Pero fíjate esta cifra, a mí me parece bien importante. 458 funcionarios policiales, agentes del Estado que violaron derechos humanos, 468 en los últimos 5 años han sido condenados, es decir, tienen sentencia definitivamente firme. Y esto comenzó a ocurrir a partir de nuestra llegada al Ministerio Público. Yo tengo la percepción como, vamos a decir, estudioso del derecho. Soy abogado, tengo una especialización, un posgrado en Derecho Penal y estudios en Derechos Humanos que no culminé, puesto que en el momento que estaba ya para terminar, pues digamos, la parte de las materias y presentar mi tesis, fui electo diputado al Congreso de la República. Estamos hablando ya en los lejanos años de 1998, es decir, como, vamos a decir, la parte académica yo la he estudiado de lo que son los derechos humanos, pero la he practicado desde los 15 años cuando milité en el primer Comité de Defensa de Derechos Humanos hasta la fecha. Cumpliré 61 años el 10 de septiembre, así que yo te conocí, pídeme la bendición. Yo te conocí en esa época. Ajá, y yo soy mayor claro que tú, sí. yo soy mayor que tú. Bueno, pero entonces, ¿quién pide la bendición a quién? No, bueno, los dos mutuamente. Pero ¿qué te quiero decir? Somos contemporáneos. Se utiliza mucho este tema ahora. Pero yo digo, oye, en esa larga travesía que tuvimos nosotros defendiendo víctimas que eran masacradas, te estoy hablando de masacres que llevaba la Policía Metropolitana, las policías regionales, la antigua DICIP, la antigua DIM, masacres como la del Caracazo, se habla de 3.000 muertos, la de Yumare, más de 10 muertos, la de Cantaura, si me permites, 24 muertos bombardeados, y así sucesivamente, ¿no? Uno dice, ¿dónde estaban estas llamadas organizaciones transnacionales que ya existían? Ya existía la ONU, ya existían las comisiones de derechos humanos de la ONU, ya existía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en la OEA. Silencio absoluto. Entonces, no deja de ser repugnante que quienes han sido violadores, yo diría, de vocación y de convicción de los derechos humanos, que han practicado el terrorismo de Estado, que lo practicaron en Venezuela durante los años 60, 70, 80, 90, donde había una ley, no sé si tú recuerdas, de vagos y maleantes, solamente por tu aspecto físico podías durar 3, 2, 4 años preso,
Solo por tu aspecto físico. Te La ley del cortaban agua- el pelo en la calle. en si la tenías calle. pelo largo. Existió eso hasta prácticamente a la llegada de Chávez fue que se disolvió esa ley. Estudiantes acribillados en las calles de manera más vil, solo por ser estudiantes que manifestaron. Yo vi caer en Mérida estudiantes en el viaducto cuando fui dirigente estudiantil en la ULA a principios de los años 80. Yo estudié en la ULA un año de filosofía y letras, previamente fui presidente del comité de bachilleres y CUP, y tú sabes que eso existió. Ahora fíjate, todo se convierte en una trama que tiene una connotación. Tú has hablado de Lula estando en off, lo has citado vamos a varias hablar de eso. veces. Ya vamos a meternos Entonces en eso. fíjate, existe ahora las guerras judiciales transnacionales. Ya no hace falta invadir un país, acabarlo, como intentó, por cierto, Donald Trump. Qué raro que no me has preguntado. Yo pensé que cómo va a hablar de ese discurso No, porque te la pongo fatídico, te la pongo bombita. terrible de Donald Trump diciendo, no, estuvimos a punto de robarle todo el petróleo a Venezuela. Oye, hermano, Ahí te la pongo esa bombita. confesión es para que vaya preso directamente. ¿Quién eres tú como presidente de una nación extranjera? ¿Quién eres tú para llevar a Venezuela a una guerra civil? Pero no es de Trump. una mortandad. El problema no es Trump, es lo que se prestaron en Venezuela Bueno, para el discurso de y Trump. muchos Eso de es esos lo más están feo. presos, prófugos y cobardes que hicieron una tamaña barbaridad. Mira, pero como esa. vamos a volver al tema. Ajá, pero Ya bueno, va, orden en la... te quiero hablar del lawfare. Tú has estudiado eso, incluso Lula fue víctima de eso. pues, Muchos presidentes de izquierda ajá. han sido víctimas de eso. Entonces, es lo que se ha intentado aplicar a Venezuela. Mira, aquí ha habido ensayos de invasiones como la de la Operación Gedeón, marítima, en plena pandemia, mayo del año 2020. Intento de magnicidio con drones. Yo lo conversé, por cierto, con el fiscal Karim Khan y él quedó impactado, él está impactado de eso que ha ocurrido, porque es una realidad. ¿Cómo una tarima presidencial donde está el alto mando político-militar de una nación iba a ser literalmente volada con explosivos C4 manejados por drones y aquí no pasó nada? Entonces son presos políticos los que están detenidos por intentar un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores. Luego, el intento de golpe de Estado el 30 de abril, armas, granadas, bañar de sangre a la nación venezolana, abril del año 2019, el intento de invasión con el Cucutazo, la autoproclamación de un farsante, todo esto que ya lo dijo el propio Donald Trump. O sea, eso son violaciones masivas a los derechos humanos contra Venezuela. Ajá, Yo bien. quiero que lo tomes en Ok, cuenta pero vamos metiendo en una discusión. en tu exposición, No. cuando hablemos del tema de la Claro, CPI. yo te estoy haciendo las preguntas que hace todo el mundo y Claro, que deben ser debatidas, fíjate. por eso. Porque cuando tú debates, ¿qué ocurre? Bueno, lo que tú estás exponiendo, la gente lo verá, lo escuchará y lo jugará. Y lo analizará. Pero si te quedas callado, ay Dios mío, funcionan otras cosas. Que a eso es lo que me quiero referir. Lula le dice a Maduro, Maduro, te pusieron una etiqueta de que eres un dictador, régimen y todo eso. Quítate la etiqueta, respeta la institucionalidad, vuelve a la OEA, vuelve a los organismos internacionales, párale a la Corte Penal Internacional, quítate la etiqueta. Eso no fue lo que le dijo Lula. Yo voy más allá de lo que le dijo Lula. Lula más bien en ese importante foro demostró y habló con propiedad de cómo se ha utilizado una narrativa para criminalizar a la nación venezolana, a las instituciones democráticas venezolanas, sin obviar todo esto que te estoy narrando. Pero hay o sea, no sé un cuántos gobierno casos asediado. en la Corte Penal Internacional. Voy a eso. significa que tú has hecho cosas Perdón. para que la narrativa Está te bien, la pongan. pero ¿quién lleva el caso a la Corte Penal? ¿Quién fue? Almagro y los países llamados el Grupo de Lima. Nosotros aquí hemos atendido víctimas de violaciones de derechos humanos diariamente. Eso es algo que, mira, vuelvo a un tema que es está en el día a día. Una de las instituciones del Estado venezolano de mayor credibilidad y prestigio a partir de nuestra llegada al Ministerio Público es el Ministerio Público. Y eso tú lo sabes, lo hemos conversado. ¿Por qué crees tú? Porque día a día nosotros atendemos a la gente, las denuncias, hay unidades de atención a la víctima, hemos creado programas de derechos humanos, como por ejemplo, de protección al adulto mayor, de protección a niños y niñas adolescentes, lo hemos llamado pedofilia es crimen, en contra de las agresiones sexuales a los niños,
de no al femicidio, de protección a la mujer, de sanción y prevención educativa en relación al uso y consumo de las drogas, que han querido que los niños ahora en las escuelas, en los liceos consuman drogas. Es un debate que podemos darlo cuando tú quieras. Para mí eso viola el derecho a la salud y eso está en el día a día de nuestra actividad. Oye bien, 24 horas, Kiko, yo quiero destacarlo. El Ministerio Público de Venezuela trabaja 24 horas sin descanso, incluso en la pandemia. Yo puedo decirte, fuimos la única institución que estuvo abierta con una oficina permanente en los despachos fiscales para atender las denuncias del pueblo. Y hemos creado un programa que se llama el Ministerio Público Va a tu Comunidad. Ya estamos yendo a las plazas Bolívar de los municipios toda la semana para atender a la gente. Y eso ya tiene tiempo. Entonces, ¿qué te quiero concluir? En Venezuela hacemos justicia en materia de violación a derechos humanos. No hace falta, vuelvo y lo repito, que una instancia transnacional, llámese Corte Penal Internacional o como sea, haga lo que ya en Venezuela estamos haciendo. Pero que el modelo de Nicaragua, de Cuba, que esos son, el antiimperialismo está fuera de moda, vamos, y lo dice López Obrador, vamos a actuar apegado a derecho. Petro le dice a Maduro, mira, párale a la democracia liberal, que es la democracia de nuestro pueblo, haz elecciones libres. Todo eso es lo que te están diciendo, te están ayudando. Mira, vuelvo al tema, más allá de los estereotipos, ¿no? Ellos no han vivido ni el 1% de lo que la nación venezolana ha vivido como asedio de una superpotencia extranjera más la Unión Europea. No lo han vivido. No es igual estar hablando desde afuera. A Lula lo sacaron mira, lo acusaron de corrupción. No, estoy hablando del tema venezolano, o sea, con el debido respeto, el tema venezolano. Quienes mejor conocemos el tema venezolano son los que hemos estado día a día, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, padres de familia, servidores públicos, etcétera, batallando por una Venezuela mejor. Obviamente, en foros internacionales tú tienes esa percepción, yo tengo otra. En ese foro internacional, el Estado venezolano salió victorioso por una simple razón. Quienes buscaron sacar a Venezuela de todos los foros internacionales y autoproclamar a un títere, simplemente fueron derrotados por la propia realidad. Quien va a esos foros es el presidente electo por los venezolanos en las más recientes comisiones electorales que fue y que es el presidente Nicolás Maduro. Es el que asiste, por ejemplo, a la toma de posesión de presidentes electos donde es invitado. Es el que va a los países de la OPEP a hablar sobre el petróleo. Es con quien los países hablan, incluso Joe Biden. ¿Con quién habla? ¿Con quién conversa para tratar? Yo creo que él también está entrampado, el propio Biden, con el discurso que le dejó y el camino lleno de sangre que le dejó Donald Trump, que quería la guerra en Venezuela, que él confesó que nos quería matar. ¿Por qué no se abre un debate entonces sobre eso? Pues, ya que tú estás hablando de redes y todo eso, la verdad, la posverdad. El señor confesó públicamente que él quiso matar a los venezolanos, que estuvo a punto de ya acabar. No, señor, usted no es que estuvo a punto, es que usted fue derrotado. Duró 4 años, imagínate, 4 largos años y no pudo. Entonces, es cómodo ahora, pasado 2 años, 3 años después de su salida, donde él tiene como 5 expedientes 37 bueno, expedientes. Pero hay 5 ya totalmente procesados que lo tienen como lo que es, una persona desacreditada. Algunos dicen ahora, no, es que se volvió loco. Ahora es que va a decir que se volvió loco. No, él buscó lo peor para nuestro país. Y entonces no podemos nosotros ahora, hemos salido airosos, victoriosos de ese intento de socavar a Venezuela, de llevarnos a una guerra sin fin, como la que ha ocurrido en otros países, como el del Medio Oriente, venir a negar que Venezuela ha vencido. La diplomacia que ha llevado el Estado venezolano ha vencido. Entonces podemos llegar a todos esos foros lo que yo te y estoy conversar preguntando sobre estos temas. ¿Qué opinas tú de Nicaragua? ¿A ti te parece que eso es democrático, lo que hace ese señor ahí, el señor Pero es que Ortega? tú crees que yo como fiscal general de la República
de No, Venezuela pues, soy ahora un influencer nicaragüense. No, yo no, que lo resuelvan los nicaragüenses. Lo que te puedo hablar es de mi país porque he sido víctima dentro de mi país de las 967 sanciones unilaterales que ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos y que ha mantenido en contra de la nación venezolana, que nos ha impedido vender como debe ser nuestro petróleo, porque no se lo quería robar, era Donald Trump. Él lo dijo, no, nos lo queríamos robar para nosotros. ¿Quién eres tú, chico, para robarte el petróleo de Venezuela o cualquier otro presidente de los Estados Unidos o de la Unión Europea? No, eso es una riqueza natural venezolana que sirve para, oye bien, comprar medicinas, nos lo impidieron en la época del COVID, comprar alimentos, desarrollar nuestras industrias y que efectivamente, allí voy, yo siento que hemos tenido avances importantes y cuando tú quieras lo podemos conversar sobre la propia lucha a lo interno contra la corrupción de quienes han buscado socavar el día a día venezolano y que bueno, mira, hoy están procesados por esos delitos. Se robaron unos reales del petróleo. Eso tiene que ver con las sanciones, bueno, porque el petróleo tiene que venderse por otras vías, donde no hay controles. Imagínate. Bueno, sí, las sanciones son problemas. Sí, y ahí es que tiene razón. Pero, fíjate, el señor Tareira Izami está detenido, no sé en qué condición, ahí en Fuerte Tiuna. Pero a él se le acusa, lo dice inclusive Jesús Farías, que está siendo investigado por todo ese drama de corrupción. Hay gente que sostiene que Tareira Izami tenía un partido dentro del gobierno y estaba conspirando y preparando un plan. Lo cierto es que arrancó eso con bombas y platillos y se detuvo. No. Yo creo que estás mal informado y si me permites puedo ilustrarte a ti y a la opinión pública sobre lo que se ha avanzado en esa materia. En primer lugar, esa no es la única trama de lucha contra la corrupción petrolera que hemos adelantado la de como Ramírez, Estado venezolano. Escucha, la de Ramírez también. Van 31 tramas solamente vinculadas a la corrupción petrolera que hemos develado, de las cuales tenemos judicializado 237 personas y 75 ya han sido condenadas. En la trama de PDVSA Cripto, por si no lo sabías, concretamente PDVSA Cripto, hay 43 personas privadas de libertad entre funcionarios públicos y operadores financieros, los cuales, luego de ser imputados, la cifra ha crecido, obviamente, hay órdenes de aprehensión por ejecutarse, muchos de ellos están prófugos de la justicia y van a una fase ahora de ser acusados ya en las próximas horas, como debe ser, para posteriormente ir a su pase a juicio. Es decir, ha habido una justicia, yo diría, en tiempo real contra estos sujetos que al margen de la ley cometieron estos delitos, como tú bien lo dijiste al principio, pues la verdad, aprovechándose de las sanciones que ha habido contra PDVSA y quienes compren nuestro petróleo. El Estado venezolano ha tenido prácticamente que reinventar la manera de comercializar el petróleo. Personas al margen de la moral, de la ley, de toda decencia, se aprovecharon de ello y cometieron delitos y han sido procesados de manera implacable y han sido judicializados. Esa es la verdad. Y yo creo que hemos dado las respectivas opiniones, las declaraciones. Yo ofrecí sobre este tema 2 ruedas de prensa públicas detallando a lo que había lugar. De hecho, fíjate tú que luego se incorporaron otras tramas allí, aparte de PDVSA Cripto. Se detuvo al presidente de la CBG porque hubo conexiones con estos personeros y de otras instancias públicas del Estado. Entonces yo creo que es una lucha de verdad muy difícil, créeme, en todo el mundo. O sea, independientemente de ello, fíjate que alcaldes vinculados al gobierno han estado detenidos por haber cometido hechos punibles. Por ejemplo, el alcalde de Las Tejerías, se le comprobó que tuvo vinculación nada más y nada menos que con una banda delincuencial de los que nosotros llamamos GEDO, Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, y está detenido y contra él va a haber la máxima pena. El hecho de que fuera o que estuviera vinculado
al partido de gobierno no le dio impunidad. Para nada. Mira, ¿cuántos de los detenidos han sido inhabilitados? Bueno, eso le toca y le corresponde a otro organismo del Poder Ciudadano revelar, lo que es la Contraloría General de la República, quien inhabilita. En el caso del Ministerio Público, somos los que, te lo informo en fases muy coloquiales, previamente imputamos si hay elementos de convicción para ello, posteriormente si hay elementos de convicción en la fase de los 45 días, acusamos, y en la fase de juicio, si corresponde sentenciarlo, una sentencia definitivamente firme, lo condenamos. O sea, es lo que corresponde como titular de la acción penal al Ministerio Público. Y es lo que yo te he explicado en el transcurso del programa cuando te he hablado de cifras bien importantes en materia de violaciones a derechos humanos. Fíjate, y en materia de corrupción hay cifras bien impactantes. Nosotros hemos imputado como Ministerio Público a 16.737 personas, Kiko. ¿Cuánto? 16.737 personas en los últimos 5 años a partir de nuestra llegada al Ministerio Público. ¿Por qué, si esa cifra es tan alta y Ramírez pero, y el otro? Pero no me terminas, pero déjame terminar la frase. Se siguen robando los dineros de PDVSA? Fueron presentados, no, esto tiene que ver con la corrupción en general, no solamente la trama petrolera. La trama petrolera, te dije, 237 personas y 75 condenadas. A nivel de corrupción en general, 16.737, de las cuales fueron presentadas 6.224 acusaciones, y hay un total, fíjate, esta cifra es bien impactante, de 4.058 personas acusadas, condenadas, ya con sentencia. Quiere decir que la corrupción es un definitiva. problema para el gobierno. Bueno, es un problema en todos los estados democráticos del planeta Pero no Tierra. es que los revolucionarios del planeta eran Tierra. de otra manera, hombres nuevos. Pero vuelvo y te repito, independientemente que fuera o no así, lo peor, ¿tú sabes qué es? La impunidad. Frente a un hecho lamentable como es el delito que pueda cometer un funcionario o una persona que no tenga que ver con servicio público, es no hacer nada. Eso es lo peor. ¿Qué es lo ejemplarizante? Que frente al hecho tú actúes, y aquí hay una actuación. Fíjate, dentro del Ministerio Público, a mí me ha tocado procesar, esto es una cifra inédita en cualquier fiscalía en el hemisferio occidental, que presente una lucha interna de depuración en su institución. 380 fiscales, inclusive directores, fiscales superiores, han sido procesados, de los cuales ¿Fiscales ya, del Ministerio Público? Sí. Metidos en... Sí, pero aquí está la actuación. Cuando hemos visto los elementos de convicción, hemos actuado. Recientemente una directora de línea actuó negativamente solicitando $16,000 para un tema de una vivienda, imagínate, de una desalojo, etcétera. Está presa. Fiscales superiores, fiscales auxiliares, provisorios. El total han sido 39 de ellos condenados. Yo creo que es un ejemplo importante que te habla de manera positiva cuando ocurre lo malo. Pero también te habla de cómo los casos de corrupción se te convierten en un problema más allá de lo político. O sea que para mí es un problema más allá de lo político si no hay justicia. Darle una vuelta a eso. Mira, para mí es un problema más allá de lo político si no hay justicia. Si hay opacidad e impunidad. Si tú actúas de manera rápida, objetiva, independiente, imparcial, sancionando, hay un hecho positivo. Fíjate, yo he dicho algo muy real, Kiko, si me permite, y lo voy a repetir acá. El tema de violaciones de derechos humanos en Venezuela en los últimos 5 años ha disminuido, y está en la cifra quien quiera verla. Cuando presentemos nosotros nuestro balance ante la Asamblea Nacional Anual, lo vamos a decir con detalle. ¿Tú sabes qué? El 38% ha disminuido los casos de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué tú crees? Porque se ha sancionado. El funcionario, yo estoy seguro que tiene temor, lo piensa 2 y 3 veces. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que los castigos son realmente terribles, de 10 a 30 años de cárcel, si igual lo que la pensara, corrupción. no seguiría Ahora bien, produciéndose no, los casos. pero ha habido una disminución del 38%. Pero te tengo que ser auténtico y realista con la propia trama de lo que estamos hablando con el tema de derechos humanos. Y debo decir lo que en otras oportunidades he expresado.
Como ha habido esto, el delito de los funcionarios uniformados ha mutado. De repente ya no se atreven directamente a ejecutar extrajudicialmente, a aplicar tratos crueles, inhumanos y degradantes de la manera como lo venían haciendo, porque saben que hay un ministerio público que está detrás de ese tipo de delitos tan terribles, y se han convertido muchos de ellos ahora, y lo hemos así visto, y lo hemos sancionado y castigado, en delincuentes comunes a la manera de, por ejemplo, la antigua matraca policial, el de utilizar las alcabalas para parar a un ciudadano a la orilla de la carretera Y quitarle platica. y quitarle no solo la plata, sino lo que tenga dentro de su vehículo. Como ocurrió en un caso emblemático, yo lo mencioné, un joven que tenía en su morralito, producto de su trabajo, un dinero en divisa. El policía se dio cuenta, la esposa estaba grabando. Entonces le vio un destornillador y le dice, dame el certificado de compra del destornillador. Por Dios, ese funcionario está preso. ¿Por qué? Porque intentó qué hacer allí. Simplemente robarle lo que tenía a ese humilde trabajador. Y así yo hago el llamado. Graben todo lo que consideren, deban grabar cuando hay un abuso, no solo policial, sino la comisión de un hecho punible. Te explico por qué. Y una bomba, una trampa que le estaba haciendo un señor. Bueno, esa persona está detenida, te das cuenta. Pero es que día a día, mira. Eso que pasa en los registros, que te quieren cobrar más de lo que vale el apartamento. No, es imposible. Yo estoy de acuerdo contigo que eso es un delito. Porque la ley establece cuánto es. Entonces, suponte, muchas veces son en divisas, $1.500, te lo quieren llevar $30.000. Ya está Denuncie. más, ya está más. Mi opinión sobre el tema, denuncie. Vamos a ir al Denuncie con prueba. Entonces, fíjate, qué importante es, si me permite rápidamente, denunciar un hecho con la respectiva soporte, porque ahí es donde actúa el Ministerio Público con la fortaleza de un Estado democrático, de justicia y de derecho, en bien de la gente. Fíjate tú, cómo los abuelitos, yo digo, esta es la primavera de los abuelos, si me permite, la primavera de los carteles de los abuelos, la revolución de los abuelos, porque ellos solos, por sus propios medios, han mostrado carteles dirigidos al fiscal general de la República, Tarek William Saab, narrando cosas terribles. Eso ya está, digamos, debatido, discutido. Yo te hablo del tema, por ejemplo, de alguien que pueda tener un cargo y cometer delito. Hugo El Roa participó de una trama de corrupción de PDVSA, se le comprobó, están los elementos de convicción, su vinculación a otras personas, y fue su inmunidad allanada en la Asamblea Nacional y judicializado. Allí actuó el Estado. No como cuando Rómulo Betancourt, por cierto, que los diputados y senadores del PCB y el MIR fueron sacados literalmente a patada de sus casas y llevados a prisión, sin que previamente existiera ese proceso de allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Bueno, lo debe recordar. Le habían dado el Domingo carupanazo y Alberto el Rangel, porteñazo. Lo habían Guillermo intentado García Ponce, tumbar. etcétera. Fíjate que es lo mismo que dice Maduro, me están no, intentando tumbar. Perdón, pero no hubo esto que te estoy diciendo. Se practicó el terrorismo de Estado, porque por esa vía un diputado como Fabricio Ojeda fue literalmente ahorcado, y eso está comprobado por la antigua Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. Luego Odín, hoy dije sí, comprobado, lo ahorcó. Pero entonces, también, ¿qué te quiero fíjate decir? que se dice, el gobierno dice, bueno, que esto me quieren tumbar, Guaidó y esto, No, pero Guaidó, te tampoco lo voy a estás tratar. yendo por la tangente. No, pero es que es la misma conducta. Te estoy diciendo... Todos los gobiernos se defienden de los que le quieren tumbar igualito. Pero perdón, ¿en qué se defienden? O sea, ¿tú estás de acuerdo con el terrorismo de Estado? Jamás. Público yo soy presente, demócrata. el señor Kiko dice que está de acuerdo con el terrorismo No he dicho de Estado. eso. Que desaparezcan Demócrata personas y totalmente. que maten. Pacífico, entonces, democrático. pero entonces te estoy narrando algo pero a mí insólito. me parece que es la misma argumentación. No es la misma. Los estudiantes cuando protestan Pero me quieren perdón, tumbar. tú estás entonces a favor de la corrupción. O sea, un tipo Jamás, porque sea jamás. corrupto no puede ser, por ejemplo, un alcalde, No, pero un diputado. ¿quién eligió? Por Dios. Mira, ¿quién? Es No. como los que dicen que hay que tumbar a Maduro. No, perdón. Bueno, Maduro fue electo. Perdón, pero que toda solución pasa por elecciones. vuelvo al mismo tema original. Si usted en el transcurso de su cargo, usted no tiene impunidad,
Usted puede tener... Pero hay en el- derechos. No, pero vuelvo y te repito, no se le allanó la inmunidad a Uber Roa. Es el que tiene inmunidad. Un alcalde no tiene inmunidad. Se le procesó en base a las denuncias que venían ya desde hace tiempo. Él tenía, en el caso del alcalde que me mencionaba, el Tigre, tenía 5 denuncias previamente formateadas en el Ministerio Público. Vuelvo a repetir, el alcalde Tejería. Pero hay un Entonces, delito de opinión en la Constitución. no, estamos hablando de violación y obstrucción a la libertad de comercio. Yo tengo entendido que tú tienes un familiar que sufre de Asperger y te dolió en el alma su... Claro, y la Ajá. rechazo Entonces, lo que ¿qué dijo. pasa ahora? Y lo de Ahora estamos mira, los yoyos estamos esos justificando utilizados. ahora esto, No, Dios no, mío. hablo que de alguien derechos investido, constitucionales. alguien que investigó de autoridad vaya por su promoción al odio a acabar con la sociedad pacífica de Venezuela y diga, no, a mí nadie me ataca. Se burle de las mujeres, de los ancianos, acabe con el comercio. Y te repito, vuelvo al tema que tú me mencionaste de las personas investigadas de autoridad que pudieran ser o no judicializadas. Entonces, Uber Roa cometió delitos de corrupción. No, bueno, los que lo eligieron lo salvan de por vida. No, señor, usted cometió un delito. Pero que yo Está no estoy en comprobado. contra de eso, Tari. Se le allanó Yo la lo que estoy inmunidad. diciendo es de los procedimientos legales. No, No, hay en la se le allanó la inmunidad y está detenido. El derecho a decir lo que te dé la gana. Bueno, no. No hay delito de opinión ¿Cómo que eso que en el la derecho? Constitución. Ya va. La obstrucción a la libertad de comercio no es un delito. Fue imputado por eso. Acabó con los comercios del Ve acá, Tigre. pero estamos hablando del caso de la- No, de bueno, las ya me di declaraciones cuenta, contra los señores, Asperger. ya me di cuenta. Contra los Tú tienes Asperger. un familiar con Asperger, no te importa la promoción al odio No, claro contra los que que me sufren importa. Asperger. Bueno, perfecto. Pero me importa No la eres Constitución doliente, y las leyes. No eres doliente. No me quites. No eres doliente. No me trastoques No el eres argumento. doliente, hermano. No eres doliente. Es No hay. sorprendente. Dime me en qué estoy parte de sorprendiendo la contigo. Constitución No. los delitos La de promoción opinión al existen. odio es un delito, hermano, en el mundo entero. En el mundo entero. Cuando, por ejemplo, hay fiestas necrofílicas porque murió alguien, por ejemplo, del gobierno. Tibisay Lucena. Eso es abominable. Pero es un problema de la política, No, de la ya va. confrontación. Perdón, eso es abominable. Yo también lo rechazo. Eso es de y ambas vamos a partes. debatirlo. Mira, yo puedo debatir. Cuando agreden a un opositor. Mira, hermano, yo puedo También debatir, eso yo tiene que ser puedo debatir cuestionado. aquí 100 horas contigo sobre ese tema. Tú no puedes hacer una oda a la muerte, alegrarte porque alguien está enfermo, porque sufrió un percance y no te gusta su ideología, y hacer fiesta para que muera o porque murió, y decir la justicia divina lo mató. Mira, existe el karma. Oiga, toda acción tiene una reacción. Está el karma positivo. A una acción positiva vendrá una reacción positiva. Vamos a al una corte. acción negativa vendrá una reacción negativa. Vamos a seguir toda esta discutidera, pero vamos al corte. Cuestiono, rechazo todo lo que, las cosas que dijo Paracaídas. Pero creo que la opinión pública, la sanción de la opinión pública frente a todas esas cosas que dijo y sus actuaciones y los temas, como trató los temas sexuales, es suficiente castigo para que el señor se arrepienta de sus actos. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es los delitos, no puede haber delito de opinión en Venezuela. Porque por esa excusa acabas con Mira, la te vuelvo y te democracia, repito. con los debates. Hay un tema del derecho que tú no manejas. Los delitos por los No, cuales que fue tenemos imputado posiciones distintas. fue obstrucción a la libertad de comercio, por impedir que los comerciantes desempeñen su actividad de manera lícita. Acabó prácticamente con la libertad de comercio en el Tigre. Acto arbitrario contra el niño, con agravante en la lona. Imagínate tú. Promoción al odio contra niños y comerciantes. Pero bueno, ya es un tema tratado. Me preguntó Kiko en el anterior set sobre un diputado que apareció haciendo tal y cual cosa. Bueno, fue sancionado. Es una actividad totalmente al margen de lo que es la investidura de alguien presentarse en los términos que lo hizo ese ciudadano. Pero está una sanción disciplinaria del partido al cual él pertenece, porque yo creo que tiene que haber también límites en quien funge en una actividad pública. Él no podrá decir que lo hizo bien o no, pero yo creo que las instancias al partido que lo eligió, que tiene reglamento, que tiene un estatuto interno, lo sancionó. No, pero yo estoy de acuerdo. Todo funcionario público tiene que respetar a la gente, no puede exhibir riqueza, burlarse de los demás, ser racista
o excluyente, porque él al final tiene que darle el ejemplo a la gente de lo que es la política. Yo diría tampoco un empresario, tampoco un comerciante, tampoco Bueno, un profesional, nadie, porque si nos vamos a la realidad, o sea, pero menos un funcionario público. Menos un funcionario público por las razones de su investidura. Lo interesante en todo caso, Kiko, vuelvo al tema original de tu entrevista cuando empezamos, es que exista justicia, que se formalice una denuncia con soporte para que procese y actúe el Estado. Yo creo que en este momento el Ministerio Público puede rendir cifras realmente impecables. Hay una confianza, una credibilidad ganada. ¿Qué crees tú que va a pasar con el fiscal? Si la sentencia es favorable al gobierno o si es en contra, ¿qué crees tú que va a pasar allí? ¿Cuál debería ser ¿Con el tema de la CPI, dices tú? Sí, con el tema del CPI, con Karim. No, pero es que yo veo que el tema de la CPI, los avances que hemos tenido son importantes en tanto... ¿Y si hay una sentencia en contra del gobierno? Venezuela no, pero es que Venezuela es un Estado soberano, que tiene sus instancias judiciales que está actuando, que tiene sus instancias al servicio de la ciudadanía que está actuando. Y si eso es así, no tiene por qué actuar, no tiene por qué entrometerse en los asuntos internos de Venezuela un organismo transnacional. Mira, tú sabes que hay un detalle que es importante y el debate es bueno darlo. Pero hay acuerdos legales internacionales de violación de los derechos humanos. Bueno, pero entonces lo estamos demostrando con las cifras y nosotros tenemos el derecho a la defensa. Existe una sala de cuestiones preliminares en la propia Corte Penal Internacional, en la CPI. Pero fíjate un detalle, muchas de estas denuncias a veces son promovidas por personas que no tienen la entidad para hacerlas porque ni siquiera son víctimas. Ah, pero son financiadas, Kiko, no se te olvide. Yo fui activista de derechos humanos de base, luego pertenecí a una ONG de derechos humanos, la que lideró el padre Matías Camuña, con quien todavía mantengo relaciones de amistad. Él vive en España, el padre Matías Camuña. Se llamaba Comisión Justicia y Paz de Petare, estoy hablando de los años 90. Nosotros lo hacíamos por simple militancia, por amor a nuestro trabajo. Tú sabías que ahorita muchas de las ONG que hacen denuncia en la CPI, cuando viajan a Ginebra o a los foros de la OEA, viajan en primera clase, se alojan en los mejores hoteles y tienen una tarjeta ya con divisas internacionales para ellos promover muchas de las actividades en las cuales Venezuela aparece señalada. Eso tú no lo sabías. Entonces yo creo que hay mucha doble moral con este tema. No tiene forma yo no de estoy eso. hablando de él, estoy hablando de miembros de, entre comillas, ONGs. Ah, ok. Miembros, entre Menos comillas, mal que de me aclaraste. ONGs. Sí. Que actúan, oye, en primera clase, llegan a los mejores hoteles. ¿Cómo? ¿Quién te financia? ¿Cómo logras hacer eso? Muchas de estos lobbies, vuelvo y te repito, de hacer denuncias contra el Estado venezolano, que fíjate tú, el Estado colombiano, Uribe. Ahora Uribe es el que más habla de Venezuela para que nos judicialicen en la CPI. Y Duque, los que llenaron a Colombia de cementerios clandestinos, 7.000, 20.000 falsos positivos asesinados en las casas de pique. ¿Dónde están las instancias que llevaron a Uribe a la CPI? No, no la hubo. Más bien, este fiscal estuvo en Colombia. No, más bien, Karim, no, ¿cómo se llama? Pero cerró la investigación. Karim Khan. Cerró la investigación y la dejó con Venezuela. ¿Te das cuenta? Cierra la investigación en Colombia, que prácticamente el uribismo la llenó de cadáveres en medio de un proceso de paz. Ah, pero la abres con Venezuela, donde no hubo una ¿Tú guerra. crees que eso es un tema de la No política? me parece. Yo sí creo. De intencionalidad. Se ha politizado lamentablemente este tema, ya te lo dije al principio, y no es lo correcto. Yo creo que los temas de derecho se tienen que basar en pruebas, en elementos de convicción, que te lleven a una decisión. Y vuelvo y te repito, Venezuela tiene un Estado de Derecho, un sistema de justicia, con las debilidades propias de toda democracia en progreso, pero con la fortaleza de hacerlo cada día de una manera positiva en favor a la víctima. Si tú me preguntas, yo estoy con las víctimas. Obviamente, yo estoy con el que va a presentar una denuncia, pero siempre digo que tenga los soportes, claro, pero que fíjate, tenga los elementos para nosotros trabajarla. Ve, la actuación de mi gestión en la Fiscalía
ha cambiado la violación de los derechos humanos, pero dice reconoce que hubo violación de los derechos humanos. Pero es que ¿quién no va a reconocer de que en medio de un proceso como el nuestro pueda haber acciones al margen de la ley de una autoridad, de un agente del Estado? Lo grave es que habiéndola, tú no actúes. Que no pase nada. Ah, eso es lo grave. Pero yo he dicho que a diferencia del pasado, de las democracias, entre comillas, representativas que existieron en los años 60, 70, 80 y 90, aquí no se ha practicado, no se ha institucionalizado el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, las masacres como la del Caracazo, que por salir a la calle a protestar por el alza de la gasolina o lo que sea, hubo aproximadamente 3.000 muertos y la fosa común de la peste, donde ninguno de los que hoy hablan de violaciones de derechos humanos denunciaron nada al respecto. O las que te mencioné, por ser tú miembro de Bandera Roja, del PRD, de Ruptura, del PCB o del MIR, ya estabas condenado a morir. Tari, terminó la conversación porque ya nos hemos consumido, ¿cuánto? ¿Hora y media? Mira, tú por ser miembro de Bandera Roja estás vivo de milagro. Mira. Ahí, y yo por ser miembro del PRD de Ruptura estoy vivo de milagro. Tenía 13 años. No importa. Sí, he cambiado algo. Tú también. No, pero yo sigo, yo tengo ese origen. Yo también, yo defiendo mis mismos memoria. principios. Los principios que yo defiendo son justicia, lealtad, solidaridad. Yo creo que hay que pensar en los demás, creo que hay que pensar en el país. En vez de estar pensando en el poder, pensar en la gente que la pasa mal. Mira, toda la tensión que hay ahorita por el tema de la gasolina. Oye, hay que resolver esos problemas. Bueno, pero ¿vale? todo eso forma parte de un debate y lo interesante es que exista esta oportunidad de la democracia. De debatirlo de manera transparente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. A la 1 y a las 10, Kiko, sí, por Globovisión.